con la cantidad de personas que siguen moviéndose de un lado para el otro. Para nosotros es un gusto poder recibir a Tomás Páez. Tomás, buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido a Venezuela al Día. Buenas tardes, gracias por la invitación, Octavio. Bueno, la diáspora se sigue moviendo y sigue creciendo. Exactamente, justo nosotros, los que estamos hoy en este programa, estamos hablando desde diferentes lugares del mundo y evidentemente la diáspora, como sabemos, se sigue moviendo. Tomás, ¿qué información manejan ustedes con respecto a todo este tema de los deportados? Ayer, como contaba Santiago desde Caracas hace un minuto, llega un nuevo vuelo con una cantidad de personas provenientes de diferentes lugares de Estados Unidos. Digamos, sigue todo el tema alrededor de la posible movilización de venezolanos desde Estados Unidos a otros lugares de Europa, por ejemplo. Queríamos saber, en cuanto a la información que ustedes manejan, cómo está el tema. A ver, primero, la diáspora en este momento alcanza la cifra de 9.100.000 personas, distribuida en 90 países, más de 500 ciudades y más de 1.500 municipios. Ese es el marco general. En Latinoamérica se mueve 2/3 de la diáspora venezolana y en Estados Unidos aproximadamente 900.000, 1 millón de venezolanos residenciados allí. La medida adoptada de eliminar tanto el TPS, el permiso temporal, como el parol, sobre la base del argumento esgrimido de que en Venezuela las condiciones han mejorado, no se compadece con la realidad. La cifra solamente de la hiperinflación con la devaluación de la moneda y los salarios bajísimos de pensionados, profesores universitarios, trabajadores del sector público, hace que resulte imposible vivir con esos recursos, y por esa razón la migración sigue creciendo, han regresado deportados de manera horrible, además, porque no han sido deportados, han sido apresados, son rehenes que fueron enviados a cárceles en Guantánamo y a las cárceles de El Salvador. Por fortuna, hoy están regresando a Venezuela. No sé qué decisión tomarán, si volverán a hacer el intento de migrar hacia otras direcciones, que es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, migrando hacia Guyana. Ahí tenemos unas cuantas decenas de miles de venezolanos, porque Guyana es la economía que mejor crece en toda Latinoamérica, producto del tema petrolero, pero siguen migrando hacia Brasil, hacia Colombia, hacia toda la región y hacia países de Europa. Señor Tomás, justamente eso le quería preguntar sobre esta migración de ahora. ¿Ustedes han visto algún cambio en el patrón migratorio del venezolano? Siempre hemos estado acostumbrados a ver que mayormente iban hacia el norte, cruzaban el Darién, buscando Estados Unidos. Quizás hacia el sur vemos muchos venezolanos en Colombia y Perú sobre todo, quizás Chile un poco menos. Pero con todo esto que ha venido pasando, sobre todo este año, ¿han visto un cambio en ese patrón o hacia dónde va el venezolano ahora? Mira, hasta el año 2015, porque la migración comenzó en este siglo, la migración masiva, migraban en primer lugar hacia los Estados Unidos y luego hacia España. Ese era el orden de los países, ¿no? En menor medida hacia Colombia y hacia países latinoamericanos. A partir del año 2016, cuando comienza el deterioro económico, la contracción económica enorme de Venezuela, que alcanzó el 80% del PIB, esa migración se reordenó, se reestructuró, porque viajó más empobrecida, eh, con dificultades para comprar un pasaje. Además, no había líneas aéreas viajando desde y hacia Venezuela. Se migraba a pie, se migraba en autobús o se migraba en peñeros. Entonces, esa migración, a partir del año 2016, se concentra en Latinoamérica. Luego del COVID y el post-COVID, y dada la situación volátil económica y política en Latinoamérica, se produce un proceso migratorio a través del Darién hacia los Estados Unidos, pero la migración que llega a Estados Unidos no llega por el Darién. Incluso los indocumentados no llegan por el Darién. El 60% de los indocumentados, que son 13 millones de ciudadanos en Estados Unidos, la mayoría de ellos de vieja data, de más de 12 años de permanencia en Estados Unidos, lo hace a través de puertos y aeropuertos. Solo el 30% de la migración lo hace a través de la frontera. Digo, de la migración legal no, documentada o indocumentada, porque puedes pasar la frontera con permisos, el parol o el TPS, porque eso es una condición legal. Allí lo de indocumentado
es aquellas personas que están fuera del parol, fuera del TPS, fuera de una visa extraordinaria de trabajo o visa especial, que tienen nacionalidad. Entonces, solo el 10%, 10-11% de la diáspora venezolana se ha movilizado hacia los Estados Unidos, fundamentalmente 3 millones de venezolanos en Colombia, 1,5 millones, 1.600.000 en Perú. Brasil sigue creciendo de una manera bárbara, pasó de 100 y tantas personas día por Pacaraima a 500 y tantos, y siguen ingresando también por Mato Grosso do Sul, siguen migrando hacia Guayana, hacia Curazao, República Dominicana. Así que la migración, no sé, el centro, el grueso está concentrado en los países latinoamericanos e iberoamericanos, incluidos, y por supuesto, Italia y Portugal. Sí, señor Tomás, usted habla específicamente de estos casos de los deportados que se han dado en los últimos meses, en esos casos de venezolanos que vuelven a su país, muchos de ellos casi que obligados por estas autoridades de los diferentes países, pero lo más seguro es que vuelvan a migrar hacia otros países. ¿Están en riesgo entonces, digamos, de volver a pasar por esas condiciones tan lamentables que hemos visto para los migrantes, ya sea humanitarias, ya sea discriminación, y que se ha vivido, digamos, en los últimos años? ¿Se podría estar repitiendo esa situación teniendo en cuenta las condiciones en las que van a volver a migrar? Bueno, el retorno, ¿qué significa? El retorno significa llegar a un país en el que no hay electricidad o funciona de manera deficiente, en el que la gasolina es difícil de adquirir, en el que la educación funciona 2 días a la semana, en el que las empresas, el tejido empresarial está destruido, y por eso la gente migra, digamos. Esas son las condiciones institucionales, políticas, económicas que explican el proceso migratorio. Es decir, que si las condiciones permanecen y se agravan, obviamente las personas van a tomar la misma decisión que han venido tomando a lo largo de estos 25 años de proceso migratorio. Es un hecho inédito en la historia de Venezuela, que siempre fue un país que recibió migrantes. Entonces las condiciones están dadas para, igual nos pasó con el COVID, que cuando ocurrió lo del COVID, regresaron a Venezuela 120.000 personas, pero inmediatamente a los 2 o 3 meses estaban llevándose esas 120.000 personas a uno con ellos. Es decir, que migraron 300.000 personas de un solo de sopetón, pues, ¿no? Digamos, en un solo movimiento. Entonces, las condiciones que explican la migración persisten y se agravan. En consecuencia, la migración es probable, es muy probable que siga creciendo y de manera pronunciada. Estamos conversando con Tomás Páez, director del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Tomás, en Estados Unidos se está hablando muchísimo hoy del tema de la cancelación del TPS, de esta situación que van a vivir un grupo de venezolanos de manera particular. Y seguramente, más allá de las especulaciones que hay alrededor de esta cantidad de venezolanos, terminen migrando, por ejemplo, hacia lugares como España y como Italia, debido también a la familiaridad que tienen esos lugares con Venezuela desde muchísimos años. ¿Cómo manejan ustedes esos datos? ¿Tienen información acerca de eso? ¿Prevén que haya una migración también masiva desde Estados Unidos con la gente que pierde ese estatus hacia estos países europeos? Bueno, en primer lugar hay un sistema judicial en Estados Unidos y hay un movimiento social que acaban de introducir el día lunes, una solicitud para reinstalar el TPS. Digamos, hay toda una presión social de todas las organizaciones de la sociedad venezolana que hacen vida en Estados Unidos, incluso del partido político republicano que hoy está en el gobierno. Hay una movilización enorme en Florida y en otros estados, Chicago, Nueva York, Texas y California, que es donde se concentran las para reinstalar el TPS, frenar las deportaciones y frenar, digamos, allá hay una pelea enorme y por eso digo que no necesariamente va a ser un éxodo más. Lo que sí está ocurriendo es que frente a las sedes, porque a la gente la están llamando por teléfono, a la gente que tiene TPS, sí, que está en condicional, que conocen que conocen su teléfono, que tienen la historia, que han podido verificar el perfil de esa persona, y que no es verdad que pertenecen porque se ha creado toda una mitología. Antes fueron los irlandeses, después los italianos, a los que acusaron de ser mafia, luego los colombianos y ahora los venezolanos. Pero no es verdad. Los estudios demuestran
en seques y largas, los estudios de la Universidad de Stanford, los estudios realizados con números cuantificados por el Migration Policy Institute también en Estados Unidos, y los estudios del Instituto Cato, que lleva 50 años haciendo análisis del problema migratorio, del tema migratorio, es que la diáspora no genera delincuencia. Eso no es verdad. Es todo un prejuicio, es todo un mito que se ha construido alrededor de ciertas nacionalidades que estigmatizan a los ciudadanos, pero esos ciudadanos están peleando y el sistema judicial norteamericano está respondiendo. Hay jueces que han levantado su voz frente a las deportaciones, y hay una fuerza muy grande que ha planteado en el Parlamento y al Congreso, a los diputados y senadores, la necesidad de reinstalar el TPS. Entonces, esperemos que la película esté en pleno desarrollo. Sí, Tomás, en este caso, lo que hemos visto en medio de esa relación con Estados Unidos, con el gobierno de Venezuela, pues que al principio se mostró un poco de manera cordial cuando hubo incluso reuniones muy diplomáticas, pero hoy el discurso que vemos tanto de Nicolás Maduro como de Diosdado Cabello casi es que están salvando a los deportados, incluso vemos que los reciben en el aeropuerto, vemos un discurso muy diferente, pero como tú lo decías, pues las decisiones en realidad, las condiciones sociales no son las mejores. ¿Qué tanto creerle en este caso a ese discurso de Maduro, de Diosdado Cabello, pues de que están salvando a estos ciudadanos deportados cuando en realidad no están garantizando las condiciones de vida en Venezuela? Lo que uno puede creerle a Pinocho. Digamos, el primer dato es Venezuela, el primer acto de xenofobia, que uno siempre habla de la xenofobia en ciertos países, en Chile, y sale un documento, sale un argumento, un caso en Perú o en Estados Unidos. El primer acto de xenofobia comienza en casa. En Venezuela no existen cifras oficiales de la diáspora venezolana, pero es que además en 2018 el señor Maduro en las Naciones Unidas dijo frente a los países receptores, digamos, frente al canciller colombiano, al canciller peruano, dijo que la diáspora no existía, que eso era mentira, era un invento del imperialismo. Entonces, y luego cuando ya regresaron en el COVID, esos 120.000 personas que retornaron porque no había forma de trabajar, forma de vivir, y regresaron a sus casas, se había cerrado toda posibilidad de movimiento, se los llamó armas bioterroristas, incluso se les impidió entrar a su casa. Y eso generó un problema, por ejemplo, en el norte de Santander, en Cúcuta, porque represó la población, le abría la compuerta para entrar a su propia casa a los venezolanos. Eso es una cosa insólita. Entonces, o el acto de xenofobia del gobierno venezolano con los colombianos en 2015, que lo sacó saltando las piedras del río Táchira, y les marcó las casas al mejor estilo nazi. Cuidado con esto, porque es una manera cínica, diría yo, de abordar el tema. Primero dijiste que no existían, te burlaste de ellos, los llamaste tontos útiles, dijeron que se iban del paraíso a sufrir en otros países o armadas, y ahora dices que los está recibiendo algo que no existe, ¿no? Eso no es inexplicable, por eso digo que Pinocho es más creíble. Señor Tomás, yo le quería preguntar sobre el tipo de migración que hay ahora. Siempre se dijo que al principio migraron los que más dinero tenían, los que montaron negocios afuera, con mayor poder adquisitivo. Luego se dijo que migró el profesional, el que tenía un título, un posgrado, un doctorado. Y luego comenzó a migrar el resto, o los que llegaron en Venezuela, quizás un estudiante, varios tipos de personas, por ejemplo, de alguna manera. En este momento, año 2025, ¿eso se mantiene o ya la migración ocupa todos los estratos sociales del venezolano? Sí, no solamente ocupa todos los estratos sociales de Venezuela, sino que el tema es que hasta 2015 era posible comprar un pasaje en avión y viajar en avión. A partir del año 2015 no era posible comprar un pasaje en avión, no había recursos para hacerlo. Pero además no había líneas aéreas, había Canadá se había ido, Air Italia se había ido, Air France se había ido, British, Air America, digamos, nosotros teníamos menos viajes desde y hacia Venezuela que Haití. Y eso ya, por supuesto, digamos, una de las economías más pobres de Latinoamérica, que hoy el puesto lo ha desplazado Venezuela. Entonces, el perfil es el mismo, digamos, digamos, se ha democratizado más en la medida en que eso es 1/3 de la población venezolana, pero si tú lo ves en términos de año de escolaridad,
en términos de formación académica. En Estados Unidos los datos imprecisos, pero oscilan entre el 50 y el 50% grado universitario, y no importa el año en que viajaron, en el año en que se movieron. Luego tienen otras habilidades y competencias, porque contarlo solamente en términos de años de escolaridad es insuficiente. Cuando tú tienes una persona que ha trabajado en la industria petrolera 10 años en una determinada área, esa persona, esos 10 años de experiencia equivalen a 3 doctorados. Entonces, ojo con confundir con formación con, y la mejor medición es los estudios que se han hecho en Roraima, Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú y Chile, demostrando que los efectos positivos de la diáspora en el crecimiento del PIB en cada uno de esos países, y eso coincide con los datos globales. El 3.6% de la población, la migración, que se ha convertido en el centro del debate político, una cosa relativamente pequeña, 3.6% de la población, sin embargo, representa 10% del Producto Global Bruto. Tomás, usted decía hace minutos acerca de cómo había sido la migración, esta diáspora en principio. Evidentemente, primero fue hacia lugares como Estados Unidos, hacia algunos países de Europa, donde la gente tenía la posibilidad de irse antes de empezar esa migración masiva, y luego evidentemente a los países más cercanos, porque como bien nos explicaba, el tema de los vuelos también era una situación que paraba por momentos al migrante y tenían que salir como pudieran del país. Decía que la gente estaba migrando a Guyana, que es un punto que me llama mucho la atención, porque evidentemente eso demuestra lo mal que tiene que estar Venezuela como para explorar países que incluso en principio no estaban en la mira de nadie. ¿Es Guyana el lugar más extraño, entre comillas, donde está la diáspora venezolana, o hay lugares más extraños todavía como Trinidad y Tobago, por ejemplo, o lugares como otras zonas del Caribe en los que los venezolanos hayan migrado y que nos llamen mucho la atención el día de hoy? Tenemos venezolanos en Groenlandia, tenemos venezolanos en la India, tenemos venezolanos en China, tenemos venezolanos en todo el mundo. En el caso, como tú bien decías, el caso de Venezuela, que tiene un decrecimiento económico, yo siempre pongo el ejemplo de una persona, la economía venezolana de 2013 era una persona de 1,90 de altura y 100 kilos, y esa persona de 1,90 en el año 21 estaba pesando 20 kilos, es decir, que no se podía sostener en pie. Y Guyana es la economía que mejor crece en Latinoamérica producto del tema petrolero. De hecho, Brasil, que siempre pensó en su salida y en alianza con Venezuela a través del puerto La Cruz, para evitar dar toda esa vuelta para llegar al mercado norteamericano, hoy lo está pensando porque Guyana le ofrece mejores condiciones que las que le ofrece el desbarajuste y la inseguridad jurídica que existe en Venezuela. Entonces, obviamente, estamos hablando de sorprendentemente crece Guyana. Sorprendentemente crece Mato Grosso do Sul, al sur digamos que no es 300, 400 venezolanos día entrando a Brasil por la parte centro-sur de ese país. Entonces, y eso es otro idioma, ¿no? Esa es otra cultura, por muy cerca que estemos y por ibéricos que seamos. Entonces, sorprendente esas cosas, pero lo sorprendente es que no se hayan tomado medidas para reconvertir ese país, respetar las decisiones de la sociedad venezolana, recuperar el tejido empresarial, porque las 1.100 empresas que fueron estatizadas, ninguna tiene números azules, todas tienen números rojos, rojitos, es decir, que están quebradas, ¿no? Tomás, muchísimas gracias, muy amable por haber estado con nosotros a esta hora. Le agradecemos mucho la posibilidad de haber conversado con usted y nada, le deseamos muy buenas noches en Europa. Gracias a ustedes por la invitación y esta posibilidad para hablar de la diáspora venezolana. Bueno, ya estaba con nosotros Tomás Páez, director del Observatorio de la Diáspora Venezolana, en vivo desde Europa, hablando de ese tema que claramente marca hoy a los venezolanos y que llama mucho la atención. Me ha dejado Santi y Valentina con esa
digamos, con esa sensación extraña, ¿no? De saber que hay venezolanos en Groenlandia, Sí. en la India, en la China, que hoy están migrando a Guyana, es decir, que la diáspora se mantiene. expandió realmente por todo el planeta. Una diáspora que se mantiene y en especial por lo que nos explicaba nuestro invitado tiene que ver con que por más que estén regresando algunos de manera voluntaria, otros bajo las condiciones que ya hemos contado por las órdenes de Estados Unidos y otros países, pues están llegando a un país que todavía tiene muchísimas falencias en esos sistemas de calidad de vida, de educación, de salud, los temas que constantemente hemos tocado acá en Venezuela el día. Y lo más probable es que una vez se reúnan con sus familias que están en Venezuela, pues que continúe, que se digamos, se reactive esa migración ya hacia otros países diferentes, pues buscando rehacer ese proyecto de vida. Ese vuelo que llegó anoche a Venezuela tiene una característica particular e incluso parte del Estado habló sobre este vuelo precisamente que llegó en la madrugada a Venezuela. Santi, ¿por qué fue particular este vuelo y por qué, digamos, gente del gobierno habló precisamente de esta ola de migrantes que llegaron anoche al país? Sí, bueno, habló porque obviamente se le preguntó por qué ha habido acceso, hay que reconocerlo, de parte del gobierno hacia los medios de comunicación. Eso como punto uno. Punto dos, porque es el segundo vuelo en una semana que llega directo de Estados Unidos, lo cual pues reitera o demuestra esa disposición o esa exigencia de Estados Unidos de deportar a venezolanos migrantes irregulares hacia su país, en este caso para Venezuela. Son 178 los que llegaron en la madrugada, sobre las 2 de la mañana, procedentes de Estados Unidos. Un avión de Estados Unidos llega a Honduras, allí llega el avión venezolano, hacen el transbordo y siguen hacia Maiquetía, hacia Caracas. En este vuelo venía, Octavio, como lo dijimos en titulares, un muchacho, un venezolano, alias Leito Oficial, que lamentablemente se hizo famoso, conocido, porque él, o polémico, se fue muy polémico en su momento, porque él pues incitaba a cometer delitos, incitaba a invadir propiedades, mostraba dinero en videos señalando que recibía ayuda. Era bastante controversial, por así llamarlo. Antes de que el vuelo llegara, cuando ya había partido de Honduras y venía hacia Venezuela, pues se filtró la información de que él venía en ese vuelo. Efectivamente, las cámaras lo captan, aunque tenía tapabocas, pues lograron identificarlo, y se le preguntó al ministro Diosdado Cabello, quien es el que siempre recibe como máxima autoridad aquí en Venezuela, a los migrantes, por este caso en específico. Y él efectivamente confirmaba que sí estaba allí y que iban a revisar qué ocurría con él, porque él, pues ciertamente su manera de ser, su manera de expresarse en redes sociales estando en Estados Unidos afectó a los venezolanos y creó esta matriz en contra de la migración venezolana. Pero vamos a ver exactamente qué fue lo que decía Diosdado Cabello en horas de la madrugada de este viernes. Sí, venía en el listado de los que estaban allí y pasa por el mismo procedimiento. Ahora, lo que ocurre es que con ese caballero mucha gente estaba disgustada de los que venían en el vuelo, porque su campaña fue para que los venezolanos fuesen señalados en el mundo de ser delincuentes. De muchos de los que estaban allí venían bravos. Desde el primer momento hubo que prestarle una seguridad especial, aparte lo pusieron, porque estaban muy disgustados los otros pasajeros, los otros compañeros que venían. Lo que hemos dicho, ojalá que se reencuentren, entren en los que de alguna manera tienen una conducta que no es la mejor, se recuperen espiritualmente y sean capaces de comenzar de nuevo. Eso es posible si son recibidos amorosamente en sus casas de familia. Y sus familias están acá para ayudarlos. Bueno, y además de la confirmación, Octavio, que es importante obviamente, está el tema de que tuvo que dar una protección especial, ¿no? Por la molestia de otros migrantes que estaban allí al verlo a él, y esto lo que hace es confirmar pues el daño que hizo o el estigma que generó y la forma en que fue visto el migrante venezolano en algunas zonas luego de estos videos que él hacía, sobre todo a través de TikTok. Eso ocurrió el año pasado, no se presentó en una audiencia donde fue solicitado por su ingreso a Estados Unidos, luego fue detenido, bueno, pasó todos estos meses detenido y ahora finalmente pues llegó a Caracas, y por eso este vuelo tuvo esta particularidad de la llegada de este alias Leito Oficial. Octavio. Perfecto, ahí entonces lo que contaba Santiago, la voz de Diosdado Cabello sobre este tema y sobre la confirmación entonces de la llegada del TikToker Leito Oficial a Venezuela en ese vuelo de deportados. Otro tema de los que habíamos tocado en titulares tiene que ver con la tasa